si ya se logra esto, si ya tenemos eso, ¿por qué el Estado no coge y dice, a ver, señores, Apoyen, apoyemos esto, que totalmente. esta sea la punta de lanza Exacto. y luego abajo metemos el resto? O sea, ¿por Ujú. qué Perú tuvo lo que tuvo? Porque se apuntalaron en 3 productos, en un ceviche, 3 productos y trabajaron así. Entonces, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Y después hay demasiados egos de los cocineros que van y Para están complementar. y están molestando ahí Porque yo no. y tienen poder, ¿no? Entonces van. Logran codearse con el poder. Por eso, y esos son los que paran todo, A ello me refiero. porque ellos no piensan en el tema país, piensan en el tema Personal. personal, y eso está mal, y eso está mal. Pero bueno, así es. ¿Cómo va Cositas Finas? ¿Cómo va con el local del Valle, de los Vamos Chillos? bien. Año mueve. duro, pero bueno, o sea, creo que Cosas Finas ha logrado mantenerse, que es lo más complejo. a ¿Cuántos veces. años, Galo? 61 años. ¿Cómo les identifico? ¿Galo, Galito, Galo Miguel? Yo, Galo Miguel, Galo Galito, Miguel. como Yo- quieras. Galito, como toda la vida. conocido. Sí, sí, Dios te pague, Carlito. Galito. ¿Cuántos años son ya de Cosas Finas? 61 años. ¿Cómo empezaron? ¿Cómo empezó? Verás, resulta que mamá, yo nací abajo en la prensa y Florida. Ujú. Ahí había una casa, me acuerdo todavía, de adobe, de dos aguas que le llamaban. Papá era de la FAE, era el cocinero de la FAE. Entonces, hicieron la ciudadela, la cooperativa de aerotécnicos de la Fuerza Aérea se llamaba. Y luego le cambiaron a la Florida. Por la calle. No, porque no sé por qué. Pues no. que se identificaba uno, pues vamos a la Florida, vamos a la No, Florida, vamos a la ¿sabes por qué? Florida. ¿Sabes por qué era? Ahora que me acuerdo. Es que todos los militares de Fuerza Aérea fueron enviados a Florida a un campo de aviación, capacitarse. a capacitarse. Qué loco. Entonces vinieron con ese gusto de siempre de la Florida, y la Florida hablaban. Y por eso fue Eso, los viejos se pusieron la Florida. en la Florida. Ciudadela, la La Florida. Florida. Claro, ok. claro. Esa es Esa la es la razón, relación. sí. O sea, cuestiones de recuerdos, de sentimentalismos y cuestiones. Ujú. Eso fue. Por eso se creó el nombre de la Florida. De ahí nuestros papacitos, como papá era de la FAE, se unió a la cooperativa y ya le adjudicaron la casa. Entonces, cuando yo tenía 5 años, nosotros subimos antes de que todo el mundo suba, porque la necesidad sería, ¿no? No había pues, ni agua ni luz. La construcción, en fin, ahí. Era una cooperativa, Claro. como se desarrollaba Quito antes, ¿no? Sí, pero Primero se construía y luego se sacaban los permisos. Todavía creo que es así, ¿o me no? imagino, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Esa es la historia real, ¿no? Entonces nosotros... Pero ya había el aeropuerto al frente. No, claro, antes que yo nazca mismo ya. Porque el primer aeropuerto que hubo en Quito era en la Carolina, Sí, ¿no? donde era el hipódromo. Así dicen. Sí. Ahí fue el primero, luego se fue más allá. Yo cuando nací ya me acuerdo que había... Mis hermanos ya trabajaban en el aeropuerto Ya. y todas esas cuestiones, ¿no? ¿Y quién empezó con el tema gastronómico, Galito? Verás, la historia es así. Mamá viene heredando de su mamá, de mi abuelita. Y mi abuelita viene heredando de su mamá, de mi bisabuela. Ujú. Hasta ahí llegamos nosotros, porque un día nos reunimos toda la familia que todavía vivía y quisimos entender de dónde venía. Entonces se llegó hasta mi bisabuela Sarita, 1875, Que es la que empezó. de la que se sabe. De la que se sabe. Bueno, hoy día me acompañan Galo y Galo Miguel aquí en este Foodcast. Vamos a hablar de algo tradicional de Quito, como acaban de escuchar ustedes, una historia que viene ya de 4 o quizás 5 generaciones, las cosas finas de la Florida. ¿Quién no ha pasado por ahí? ¿Quién no ha ido a esa tradicional calle de Quito a comerse un buen hornado, una rica fritada, un mote con chicharrón, que es uno de esos platos característicos que tienen las cosas finas de la Florida? Hoy vamos a hablar con ellos. Y Galo nos estaba contando el tema de la historia de la familia. Se reúnen, escarban el pasado y llegan hasta la bisabuela Así es. Sarita. 1875 más o menos. Ajá. Entonces, como te decía al inicio, antes no había cómo decir no. Entonces mi bisabuela ordena que su hija Juanita continúe.
Y mi abuela Juanita ordena que mi mamá continúe. Siga, ok. Mi mamá se casa con mi papá, que era cocinero de la Fuerza Aérea. Y papá le lleva a vivir al norte, frente a la Florida. Ahí nací yo, en Ya. esa casita viejita. ¿Primogénito? No, yo soy el último. Más Ah, el último. Claro, el último de 7. ¿Y hay mujeres en la familia? Sí, tengo una hermana, Beatriz. Ella, ¿Y por qué no siguió la tradición Beatriz? ella tiene un puestito de mamá, porque mamá también, Ah, además ok. del negocio que tenía, donde nosotros tenemos, era muy trabajadora mamá. Y se cogió un puestito en el mercado de Andalucía. Ok. Ella fue fundadora. Y cuando muere mamá, mi hermana se queda con eso. Ajá. Así es, pero ella se maneja de una manera muy pasiva, digamos, ¿no? Ujú. Pero igual nosotros heredamos esa tradición, y cuando nosotros pasamos a la Florida en esos años por necesidad, me imagino, es algo bonito lo que te voy a conversar. Resulta que cuando nosotros vivimos ahí, mamá enseñaba a trabajar y las calles eran de tierra, no había luz, no había agua, entonces, ¿de ahora de qué vivimos? Parece que papá era de la paz y tenía sus... Tenía su trabajo y su ingreso Sí. fijo. Pero más me imagino que era la gana de trabajar, mamá. Así que papá le dio construyendo un coche de madera Ok. y le hizo un Pero no un coche de madera de esos con los que se bajaban De esos. por las casas. de esos, De esos de carreras. no de carreras, pero de esos, Así. de madera. Ok, de madera, sí. con la tabla de planchar. Ya, entonces, Con la tabla de planchar se hacían los coches de madera y rulimanes. Yo me acuerdo haberme bajado la Villalengua cuántas veces así, pues, Galito. como papá era muy hábil y era de la FAE, se logró conseguir unas 4 llantas de avioneta. Ah, Y con esas le decía, entonces yo... ya era más fácil llevar. Yo 5 años tendría, no, yo era feliz, yo era el que jalaba pues el coche, ¿no? Teníamos una vitrina, me acuerdo, y mamá nos íbamos a recorrer la prensa, íbamos al aeropuerto básicamente, que era el lugar donde se congregaba todo el mundo, íbamos a la FAE, al frente los vencedores, y bueno, así nació mi vida y ¿Y qué llevaban en ese coche? ahí llevamos todo lo que vendemos ahora. Ajá. No, motecito frito. ¿Pero empezaron con algún plato o siempre fue...? Fritada básicamente, fritada y chicharrón, Ajá. básicamente. El hornado mamá preparaba los fines de semana, Ok. ajá, como plato especial. Pero siempre dentro, en el cochecito llevaban esa comida. No había un local todavía. Es que no podíamos, nuestro clientela no podía seguirnos allá porque era difícil. Era el acceso. Difícil. El acceso. ¿Hace cuántos años de esto, Galito? Y ya estamos hablando de unos 61 años. 61 Pero años. ya tengo Felicidades. 66. Salud con esta chichita que nos han traído. Celebremos esos 61 años que además huele delicioso. Uy, Yo sepa. pero esto tiene naranjilla, ¿no? Sí. Sí, yo Está- soy está alérgico a la naranjilla, Oh. pero está deliciosa. Uy, La próxima te hago uno sin naranja. sin naranjilla hay que Sí, te ser. voy Bueno, a- entonces hacían el hornado el fin de semana. Entonces, sí, de a poco nuestros papás militares, muy trabajadores, fueron adecentando la ciudadela. Primero empedraron la ciudadela. Pasó un tiempo, después ellos mismos con sus propios esfuerzos pavimentaron. Y después sí es una maravilla la Florida, era bien hermosa. Entonces ya pues de a poco, como le conocían a mamá de toda la vida, mamá se puso un puestito en el garaje de la casa donde vivimos ahora. Y ahí fue toda la vida. Hasta cuando me caso yo con Irmita, mamá le deja el negocio a mi esposa. Y llega la pandemia y por problemas más bien higiénicos y de asepsia, entramos a donde estamos ahora. Estamos adentro en la sala que era de la casa. Y estamos ya, ¿qué tiempo? Unos 7 años más o menos adentro, ¿no? Pero esa historia que te comento es algo que único de Cosas Finas de la Florida, porque es nostálgico, Correcto. es hermoso. Y como Galo siempre dice, eso es una historia de amor, porque papá le trae a mamá desde la Magdalena, porque por parte de mamá somos de la Magdalena. Mi bisabuela, mi abuela, mi mamacita, yo soy Villalaza Angos. Mi mamacita fue Rosa Emilia Angos. Entonces, la familia Angos es originaria de la Magdalena. Ok. Entonces, papá era de Zambis. Ujú.
Entonces, soy de parte de Zambisa y parte de la Magdalena. Viviendo en la Florida. Y ahora vivo en la Florida. Pero yo nací ahí en la presa. ¿Y el Cosas Finas nace cuándo? El nombre del restaurante. Es chistoso, verás. A ver. Como te dije en un momento, orden. Papá era militar, peor. Entonces, mi mamá decía, ya tendría unos 7 años ya. Mi mamá me dice, a ver, yo vi que una vez compró una canasta. Y vi que estaba haciendo unas funditas de papel, no había plástico. Y ya, pues. Entonces, a ver, Galo, ándate a la FAE. ¿Y qué hago yo allá? A vender. Y no podía decir no. Así que bueno, con pena, con iras, con vergüenza, con qué sería, pues no. Voy la primera vez a la FAE, donde ahora es el colegio de la FAE. Ahí ensayaba la banda de la FAE y todo eso, me acuerdo, muchacho. Entonces yo me subí a un portillo que llevábamos, caía y ya me esperaban los militares, golpe de 10 de la mañana. Entonces, la comida ecuatoriana ha tenido una falta de identidad, básicamente. Nosotros, qué pena decirlo, pero no hay orgullo de nuestra gastronomía. Ahora algo, pero antes era así. Más bien era vergonzoso vender lo que nosotros vendemos. ¿Qué es lo que pasa? Llegaba los militares ya con su corbata y sus uniformes de militares. Rulimanes como uno mismo, pero eran ya el complejo, ¿no? Así que, Guambra, vente para acá. A ver, dice, ponte esas cosas finas. En vez de decir, mote con chicharrón, porque les daba vergüenza decir con chicharrón. Entonces, ya un largo tiempo, pues ¿cuántos años sería que yo iba para allá a la FAE? Y cuando muere mi mamacita, me hago cargo yo y cambio el nombre de nuestro negocio porque se llamaba Picantería Rosita. ¿Ya? Entonces yo acordándome esa anécdota y del plato Cosas Finas, que es el motecito con chicharrón, le pongo yo Cosas Finas. Y como vivimos en la Florida, Cosas Finas de la Florida. Que identifica plenamente al tema de nuestra gastronomía, ¿no? Que hasta ahora se utiliza ese nombre de Cosas Finas. Una cosa que no entiendo y para quizás los que tampoco entiendan, ¿qué es un rulimán? Qué chistoso. O sea, sé lo que es el rulimán, ¿no? Sé lo que es, pero dicho por ti, un rulimán se le dice al hombre de campo, redondito, gordito, tuco, fuerte, más fuerte, que no se doblega por nada. Ya, ese es temperamento duro. ¿Y qué hace rodar? El rulimán. Bueno, Galo Miguel, ¿cuándo te vinculas tú ya al negocio? ¿Cuándo empiezas a trabajar con tus padres? Porque yo he visto tus trabajos, tú eres artista visual, eres un gran ilustrador, eres un gran grafitero que grafiteaba las paredes, Galo, del barrio. ¿De la casa? De la casa. Claro. Pero no del barrio, no se iba a echar esas pintadas. Aquí estuvo el Galito Miguel. Nunca tuve esa queja de que... Ve el guagua pintado. No. Más bien la casa tenía como lugar de... Galería de arte. Pintaba y repintaba. Sí. A ver, ¿cómo te vinculas al negocio, Galo Miguel? Para mí nace esto desde una conversación en el auto con mi papá. Yo estaba por terminar mi carrera de arquitectura y le pregunto, bueno, ¿y qué esperas del futuro para mí? Y él dice, bueno, pues básicamente el local ya no es lo que era antes y decidimos en un tiempo cerrar. Me dijo, bueno, con que me hagas por aquí unos departamentos y ya yo me dedico a vivir de eso. Bueno, dije, está bien. Y me dice, te quiero invitar a comer en el Mercado Central y te voy a contar una historia de un hombre increíble. Y me comienza a contar la historia del Marcelo Gómez de las Corvinas de Gloria. Ajá. Entonces me decía que cuando él era un joven, arriesgado, se abre en un lugar, las Corvinas de Gloria, fuera del mercado, y era una sensación. Entonces básicamente lo que intentaba contarme era ese ánimo de superación de un hombre que sale de un lugar del que ha estado toda su vida y que causa sensación fuera del lugar, ¿no? Y me lleva a comer donde él y básicamente él
nos recibe y dice, Galo, ¿cómo está el negocio? Ya usted lleva mucho tiempo, yo estoy haciendo esto, comienzo a incursionar con la televisión, tiene una gran aceptación la gente con las huecas, entonces por fin tenemos un espacio en las huecas para compartir en televisión. Y dice, ¿no quiere ir? Y yo le digo, métete, o sea, dile que sí. Y fue la primera vez que fuimos a un canal de televisión. Y en la noche me acuerdo que mi papá me dice, ¿sabes qué? No voy a ir. ¿Por qué? Porque era un tema que hasta a nosotros nos causaba un poco de recelo, como de vergüenza. Pues toda la vida hemos vivido de esa forma, un poco Lo rezagado. que decía tu papá, que le daba vergüenza a la gente decir que come hornado, mote, Total. chicharrón. Sí, porque, y después pensando decíamos, alguien nos insertó ese chip en la cabeza y que teníamos que vivir así y así vivíamos sin cuestionarlo. La primera vez que estuvimos en televisión, claro, para mí fue increíble porque fue la primera vez que me sentí como acongojado de que las otras personas tenían un escenario súper chévere y nosotros solo llegamos con los platos y los pusimos en la mesa. Entonces decía, yo necesito ayudarles a ellos para que ellos se vean mejor en televisión. Si tienen esta oportunidad, pues hay que aprovecharla. Y esa vez nos presentamos súper sencillos, llevamos 3 platos, el hornado, la fritada, el chicharrón, pero en cambio en televisión fue una cosa súper linda, porque la gente decía, les vi en la televisión, yo he comido en este lugar hace mucho tiempo y me alegra verles que estén en este lugar. Desde ese día al día de hoy ha pasado creo que 11 años. Entonces creo que mi papel dentro de esto de principio era simplemente ayudarles un poco y de pronto comencé a entrar en este camino. El trabajo y ver eso, ¿no? En este camino y volverme a enamorar de lo que me gustaba, porque antes era bien complejo, ¿no? También mi papá era distinto, mucho más serio, mucho más serio. Define esa palabra. Igual como él dice, lo que decía el papá se tenía que hacer y punto, ¿no? Entonces cuando me acuerdo decidir mi carrera, me dijo, tienes un día para elegir qué vas a estudiar en la universidad, ¿no? Entonces yo decía, bueno, yo quiero ser artista, o sea, mi sueño era ser artista, era ser pintor. Pero antes se decía que no se podía vivir del arte. Entonces, en su ánimo de cuidarme, me dijo, elige otra carrera. Entonces, quiero ser cocinero, porque me gustaba, siempre nos gustó cocinar dentro de la... O sea, viviste en el tema de la cocina. Nosotros desde niños, o sea, la cocina ha sido el espacio donde nosotros jugábamos desde niños. Cosas Finas era el lugar donde mi familia iba a cocinar y se reunía entre familia, porque venimos de una familia numerosa, de 2 hermanos, de 8 hermanos. Entonces, cuando se reunía, toda la familia se reunía en mi casa. Entonces, esos recuerdos son lindos porque para mí la cocina nos unió como familia. Entonces, cuando llegaba mi abuela, que era de Loja, se reunían todas la familia de mi mamá y nos encontrábamos todos los primos. Entonces, siempre hubo ese corazón de la familia se une a través de la cocina. Entonces, eso me gustaba porque para nosotros el lenguaje de amor entre nosotros, entre familia, es cocinar. O sea, cuando quiero verle feliz a mi papá, a mi hermano, cocinamos para él. Entonces, creo que esos elementos se fueron uniendo poco a poco en la decisión. Entonces, quise ser cocinero, no me dejó ser cocinero. Entonces, lo más cercano a dibujar para mí era la arquitectura. Entonces, ahí mi papá me dice, bueno, qué lindo. O sea, no te dejó ser cocinero, Galo. No le dejaste ser cocinero. No le dejaste ser cocinero. Bueno, verás, me trae recuerdo esa situación, donde realmente hay un quiebre en Cosas Finas de la Florida. Después de haber caminado tanto tiempo mis papás y haber cogido yo la batuta y bueno, comenzaron a haber invitaciones de un canal, de otro canal, y aparece este amigo Santiago Granda de Guayaquil. Él manejaba un programa, una feria muy importantísimo, para mí la mejor del Ecuador. Y un día me invita. Dice, Galo, ¿qué te parece si vienes para acá? Le digo, para mí es un reto. Para Cosas Finas es un reto. ¿Y cómo están las cuestiones? Dice, van 37 huecas de Guayaquil y estamos escogiendo 8 del Ecuador. Entre ellas, creo que son ustedes los indicados a representar a Pichincha. Entonces le digo, para mí es un honor y un reto. Y yo me iba solo. Alquilé un camión inmenso y llevé todo, cocinas, llevé planchas, llevé maíz, papas, todo llevé.
Y cuando ya me estoy subiendo al camión, aparece mi hijo y me dice, papá, ¿quieres que te acompañe? Y le digo, claro, claro, porque iba haciendo números, digo, Dios mío, como me han conversado, ya es una venta extraordinaria y no puedo dejar el negocio abandonado, aquí me ayuda a moverme, aquí me ayuda a los depósitos y cuestiones. Así que contento, voy, nos fuimos. Uno dice, llegamos para allá, me alquilé una casa allá en Guayaquil. Que fui con un mes de anticipación y ahí bajamos los maíces y cansadísimos a dormir. De día, 24 horas dormimos, me acuerdo, así que sobre los quintales de maíz. Imagínate, el Del cuerpo hecho un cansancio. pedazo. Total es que se da la inauguración. Y algo impresionante, no he estado en una feria más grande que Raíces. Se vendía, no había tiempo ni siquiera para tomarte un sorbito de agua. Impresionante. El primer día, ya 3:30 de la tarde hasta las 4 tenía para depositar. Así que le digo a mi hijito, ándate al banco, yo no me puedo mover. Y contamos, pam, 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 y veo que mi hijo comienza los ojos, hijo, así medio cuadrados viendo. Y bueno, le digo, coge un taxi aquí mismo, porque era en el centro de convenciones, un taxi, vas allá, le pagas lo que tengas que pagar, depositas y en ese mismo taxi regresas. Porque nosotros como paisanitos del miedo de Guayaquil, ¿no? Y así que eso hizo y se terminó extraordinario, una feria impresionante. Yo creo que ahí cambió la profesión de mi hijo. ¿Qué sentiste ahí cuando viste el primer día? Yo tenía unos 22 años, creo. Seguía en mi carrera, pero cada día comenzaba como a latir nuevamente el gusto de La cocina. la cocina. Era algo innato que me volvía a llamar a donde pertenecía. Y cuando fuimos a Raíces fue una venta increíble. Fue súper chévere, pero sobre todo lo que era ver tanta gente feliz y tanta gente intentando hacer negocios con nosotros. De que nos encanta su marca, queremos que estén acá. Y cada día como que se volvían a unir esos engranes y se iba armando el rompecabezas. Entonces, cuando en un momento me di cuenta, mi padre ya era miembro honorífico de la mesa de los chefs, comenzó a ver este boom de las huecas, de los festivales de huecas. Entonces comenzó a darse el valor a lo que se merecen, ¿no? A las huecas, porque estos festivales permitían que la gente diga, a ver, vamos a ver todas las huecas que hemos comido delicioso y vamos a ver las que no hemos conocido, ¿no? Nuestra comida, básicamente, ¿no? Ajá, Lo que se come en el país. y cada día comenzó a latir más este sentir de, El oye, nuestro, esto es identidad. chévere, porque en la escuela y en el colegio era un tema vergonzoso hasta que llegué a la universidad, cuando yo estudiaba arquitectura. O sea, tú eres el dueño de cosas finas, y yo decía, sí, yo como desde ahí, desde que soy niño, es de mis lugares favoritos. Entonces comenzó ya a nacer eso, y les vi en esto, y les vi en esto, les vi en este festival, les vi en la televisión, les vi. Entonces yo sentía que la gente cada día inflaba más el pecho de decir, yo como en este lugar. Ajá. Y me encanta de que esté en televisión. Entonces la televisión ha sido una vitrina para... Porque antes en televisión solo, recuerdo cuando yo era niño, Solo los famosos. solo los Los chefs conocidos. increíbles de cocina internacional y de los hoteles. Jamás había cocina ecuatoriana en la televisión. Bueno, yo me acuerdo cuando hacía cosas de casa, sí había cocina ecuatoriana, y ahí nos conocimos. Entonces, poco a 30 años poco más o menos. entendimos Sí le metíamos. y creo que la televisión entendió de que ponerles a estas personas en estos lugares hacía que la gente comience a añorar un poco más de su Valorizar lo cocina. nuestro, ¿no? Ajá. Reivindicar eso. Sí, entonces Chévere. importantísimo. Creo que esas son algunas historias bonitas que vienen atrás de cosas finas. Cuando hablas de esto, ¿te acuerdas de tu época de joven, de niño en el barrio? ¿Cómo De era? todo. ¿Cómo era? Cosas bien importantes. A ver, en la escuela me acuerdo que alguna cosa que me preguntaron alguna vez, ¿y tus papás qué son? Entonces preguntaban, mi papá es arquitecto, mi papá es abogado. Y yo no sabía qué éramos, ¿entiendes? Entonces regreso a casa y le digo, ¿qué somos? Y mis papás me decían, somos comerciantes, no éramos cocineros, ¿entiendes? Entonces siempre vimos esta cosa desde un punto de vergüenza, ¿no? Hasta que llegué en el colegio y en el colegio tuve una educación increíble con profesores fabulosos y lo primero que me decían es, que había que cuestionarse, ¿no? Ujú. Y me decía, yo vivía en una vida militar que siempre la odié, de verdad. O sea, nunca me gustó. Entonces decía, ¿por qué no te cuestionas por qué estás aquí? Entonces, mi papá me obliga.
Pero me cuestionaba muchas cosas y entre eso me cuestionaba por qué tengo vergüenza de hacer lo que hago. Y así comencé como a nacer en este campo un poco rebelde. Y este cuestionamiento hizo que básicamente yo comience a tener un poco de actitud confrontativa al ¿y por qué tengo que sentirme avergonzado de hacer lo que hago? O sea, ¿por qué mi familia tiene que sentirse de esa forma? Entonces, cuando yo llego a Cosas Finas, creo que de las cosas más difíciles que eran convencerles a ellos primeramente de lo que hacen es una cosa, pucha, de mucho esfuerzo, que se merece el respeto que se merece y que seguimos haciendo cocina ecuatoriana para ecuatorianos y para el mundo, que es un trabajo muy fuerte. Entonces, convencerles esa cuestión a ellos era el primer reto, ¿no? Y después avanzar en el camino era más difícil O todavía, sea, porque... un poquito para resumir, tus amigos decían que estaba bien que tu familia sea quien maneje Cosas Finas, es decir, cocineros, no comerciantes, ¿no es cierto? Sí, ya comenzamos ¿O como a también te cuestionarse. costó convencer a tus amigos de eso? No, es que con ellos nunca me costó. Más bien mis profesores, la gente que estaba a mi alrededor era, oye, lo que ustedes hacen es una cosa bien dura, bien fuerte. ¿Y ¿por qué estudiabas no? en el barrio, cerca del barrio? Estudié en la FAE, en la escuela, y En la escuela, después estudié en el ok. COTAC de aviación civil en el colegio. Y ahí ya comenzó a nacer el cuestionamiento. Ya cuando llegué a la universidad ya fue una cosa de preguntarnos con mi padre y decirnos, oye, ¿por qué nos avergonzamos de esto? Ok. Entonces ahí comenzamos como a reivindicar el punto Y, de quiebre. y Galito, a pesar de que nos comentabas que a quien vendías no se sentían a gusto con la comida y por eso el tema de Cosas Finas, ¿alguna vez te sentiste mal con lo que hacías? Bueno, ahora llaman bullying. Ujú. No. Yo fui objeto de bullying toda la vida. ¿Ya? De muchacho tenía yo defectos más bien. No, yo hasta los 16 años no crecí. Vi negrito y longuito y todo, ¿no? Entonces, Eso es apreciación, pues nada más. sí, entonces mis compañeros de colegio, de escuela y colegio, eran el hongo, el indio, el fritadero, el hornadero, el motero. Entonces esos esos estigmas a ti te acomplejan. En la Ciudadela era peor. Porque nací, o crecí más bien dicho, en un barrio donde los militares eran los dueños y antes había tanto complejo que tener una tienda ya era como la gente baja. Imagínate dónde llegó. Y peor nosotros que vendíamos mote, fritada, chicharrón toda la vida. Entonces el hongo, el indio, cuestiones. Hasta los 16 años yo era una persona mal vista, en otras palabras, por mis vecinos. Pero yo me acuerdo que mamá siempre decía, ve, mi hijo, ¿sabes qué? Tienes que estudiar, tienes que llegar a tener plata para que con la plata te respeten, así decía mamá, ¿no? Mamá siempre tuvo plata. Y es más, compraba anillos, relojes, cadenas. ¿Qué pensaría en la mente de mamá? Pero me decía así, pues que yo cuando ya crezco, yo ya me molesta esas cuestiones, yo nunca uso esas cosas porque me acomplejaron. Pero después de todo, de a poco ya entro a estudiar. Yo hice 3 carreras universitarias, soy ingeniero en empresas también. Tengo una licenciatura en auditoría también. Entonces, bueno, hasta los 17 años yo trabajé fuertemente, porque antes las cocinas y los hornos teníamos en la parte trasera de la casa y se trabajaba con leña. Y yo, el último de la casa, tenía que a las 3:30 de la mañana levantarme a reavivar el fuego. A las 7 de la mañana ya estábamos sacando la venta y era una venta brutal de mamá, pues, ¿no? Entonces, yo era encargado de hacer el almuerzo, la comida para la familia. Bueno, era parte de mi vida. Hasta los 17. Los 17 es mi mamacita dijo, Galo, ya de aquí te dedicas solamente a estudiar. Y bueno, de ahí siempre con ese estigma, ¿no? El problema de la gastronomía ecuatoriana es la falta de identidad. Siempre fue. Entonces, no había identidad, no había gente que se sienta orgullosa de su comida, pese a que le gustaba. Incluso en la universidad, me acuerdo, ya en la universidad, en la Facultad de Administración, 7, 9 de la mañana, 5 a 7 o 9 de la noche,
de 7 a 9 de la mañana salíamos y con hambre, y bueno, nos vemos, para que no nos vean, nos íbamos al mercado Santa Clara por la parte de atrás, para que no nos vean los Escondidos. compañeros, claro. Que iban a, las que iban a pollas, ¿no? comer allá. Claro. Oye, y adentro, ahí mismo nos encontrábamos todos otra vez. Toditos de vuelta. ¿Y cómo te sientes ahora, Galo? Bueno, yo me siento feliz. Creo que hemos hecho algo importante por la familia, por el apellido y por la gastronomía ecuatoriana. Porque nosotros nos sentimos muy orgullosos de lo que hacemos. Acabamos de ganar, gracias al Señor, la Copa Sumu a la mejor hueca del Ecuador. Ajá. Eso para mí es ya el clima, Es lo un máximo. es un gran reconocimiento. Sí, es algo grandioso. Y claro, hemos tenido la oportunidad de ganar algunos concursos muy importantes, pero yo creo que ese es el Lo mayor. más importante y que está nuevito, ¿no es cierto? Está recién. Galo, ¿cuál es tu, Galo Miguel, cuál ha sido y crees tú el aporte más importante que has tenido dentro de Cosas Finas? Yo creo que el hacer sentir que mi familia se siente orgullosa de lo que hace. O sea, darle el valor de su trabajo, de lo que han hecho toda la vida. Y luego, después, cada día vas buscando más en el fondo de qué sucedía en la familia antes y qué somos ahora. Entonces, si antes teníamos vergüenza hasta de nuestro apellido, hoy día somos unas personas muy orgullosas de llevar nuestro apellido. ¿Cuánto ha influido en ti el tema del barrio, de la Florida, de estar ahí en ti como persona y luego ya en la parte del negocio? Bueno, nacer en el barrio es lindo, ¿no? Nos criamos con la misma gente de ahí que hasta ahora nos ¿Son llevamos. clientes? Son nuestros clientes, son nuestros vecinos y nos encontramos de vez en cuando allí. Contento, creo que la vida nuestra ha sido bien bonita desde ese punto de nacer en el barrio y primero compartir la comida con nuestro barrio y luego irnos expandiendo un poquito más. Ujú. ¿Hasta dónde piensan expandirse? Bueno, pues yo ¿Hacia dónde? en el colegio creo que fue el punto de quiebre del pensamiento y me decían que siempre tengo que soñar muy alto. Ajá. Entonces, no paro de soñar. Para mí, mi meta es tener toda la planta de procesamiento, desde los criaderos, tener una flota de transportes y crear una cadena que esté dentro de nuestra familia. O Y sea, ese es mi sueño. ¿Ese soñar alguna vez te hizo soñar que llegarías a un escenario tan importante como el de Madrid Fusión y hablar de la gastronomía del barrio? Porque para nosotros, obviamente, Cosas Finas de la Florida nace en el barrio, Nace en un barrio. nace en un barrio y eso, presentarte en ese escenario tan importante. Estremecedor, nunca lo soñé, nunca lo vi venir. Yo creo que he soñado tan alto que me ha permitido llegar a ese lugar donde a veces los sueños ni siquiera están presentes, ¿no? Ujú. Increíble, o sea, creo que este es el sueño de muchos cocineros. O sea, codearte con esas mega estrellas de la gastronomía, ¿no? Es el sueño de todos los cocineros, pero sobre todo creo que lo que yo disfruto mucho es el sueño de lo que hacemos, ¿no? El sueño de todo cocinero es poder cocinar con su familia, con sus padres, vivir esa anécdota. Y creo que yo tengo la fortuna de vivirla día a día todavía, entonces la disfruto mucho y creo que este disfrutar que hago es lo que me permite a veces conquistar esos sueños que ni siquiera los he tenido, como el escenario de Madrid Fusión. O sea, yo me imagino el Galo Miguel, el grafitero, codeándose con Bansky, no con, no con Gastón Acuña y esa gente, ¿no? Por ahí digo, iría la historia. ¿En qué ha cambiado Galito, la vida en estos últimos años? ¿Cómo la ves? Bueno, en primer lugar, yo me he puesto a meditar justo lo que tú dices, de una manera muy positiva, porque como estaba comentando, hay un cambio de 180 grados a lo que yo nací, viví y lo que vivo ahora. Yo vivo feliz, vivo orgulloso de mi familia, de lo que hago, porque hay muchas huecas que continúa por necesidad en el negocio, ¿no? Entonces, no se sienten hechos, no se sienten realizados. Nosotros sí. Yo sí. Mi esposa sí. Y con mi hijo que está ahora ayudándome, que ya es un 60-70% quien maneja ya el negocio. Entonces, creo que
los sueños de mi padre se han cumplido. Ujú. Y eso para mí es mucho. Lo importante es que la tradición se mantenga Sí, sí, sí. y seguir. Te seguir. comento que tengo una nietecita, Galito es de la quinta generación. Tengo una nietecita que está en tercero de gastronomía de la UTE, ¿Ya? así que es la sexta. La sexta generación de cosas finas. Yo creo que ahí lo importante desde mi punto de vista es eso, ¿no? Si antes y actualmente sigue pasando es los hijos de las personas que se mantienen en los negocios cada día quieren retirarse del negocio. Sí. Y eso era lo que nosotros hicimos. De hecho, yo estudié otra carrera distinta antes de estudiar gastronomía, porque la finalidad era salir del negocio. Y yo creo que ahora tenemos la posibilidad de mirar en el negocio, de mirar hacia adentro. Y creo que lo importante de esta generación que hemos logrado es que la iniciativa nazca desde las siguientes generaciones de yo quiero seguir siendo cocinero. Claro. Entonces, lograr convencer una sexta generación de ser cocinero para mí es como un logro increíble porque ya nace ya no es la obligación de que Sí. tú tienes que hacer esto el día de Ya mañana. no es un tema, como decía tu papá, Ajá. el que hay que obedecer, La porque hay orden. que obedecer, la Ajá. orden. Ahora nace desde adentro de yo quiero seguir siendo cocinero porque veo un futuro en esta cuestión, porque sé que puedo vivir de esto. Entonces, nace en el corazón algo bien lindo creo que lo logramos. Entonces, sexta generación, una sobrina tuya, ¿no? Una sobrina sobrina. tuya es la que está siguiendo. ¿Qué sientes con eso, Galo? Bueno, yo, como te dije hace un momento, me siento realizado. Yo pensé que mis hijos no iban a continuar en esto. Francamente, como te dijo un momento, Galo, yo pensé ya dejar, porque el trabajo es demasiado fuerte. Básicamente lo que nosotros hacemos es un trabajo bien fuerte. Pero, y esto me trae a recuerdos cuando yo muchacho, ahí hacíamos todo el proceso. Pelábamos el mote nosotros. Yo era el encargado de pelar el mote. Ujú. Un trabajo bien fuerte, bien fuerte. Yo era encargado de hacer el tostado, unas pailas grandísimas, porque antes venía mi mamá de cantidades industriales y era el encargado de ayudar a mi papá a despostar los chanchos, ¿no? Entonces, papá no le gustó que nunca persona extraña entre al negocio, entonces trabajábamos solamente mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Sacábamos toda la producción. Entonces, imagínate, nosotros trabajábamos con leña. Era terrible ese trabajo. Ahora es bien fácil porque tenemos ollas para hacer el tostado, ya el mote ya lo compramos pelado, tenemos cocinas industriales, ya es fácil, ¿no? Pero yo me siento recordando todas esas cosas realmente feliz. Yo creo que voy a morir feliz. Ujú. Sí, definitivamente. Entonces, tú no querías que siga tu hijo, o lo que te había dicho Galo Miguel, que ya no querías seguir Bueno, la tradición familiar. lo que pasa es que de muchachos ellos no presentaron su inclinación como para... No entraban a la cocina. ¿O les gustaba muy Básicamente poco? no. ¿Te gustaba o no, Galo? Básicamente no, pues Galito. porque cuando él me dice, papá, voy a estudiar gastronomía, mi sorpresa. Pero tú le llevaste al mercado que vea el negocio No, de Marcelo. siempre hemos Claro, llevado. O sea, sí había por atrás un tema de manipulación hacia lo que es la tradición familiar. Sí, claro. Es que, ¿cómo te digo? Nosotros llevamos de la sangre esto. Entonces es natural. Es natural. Entonces vamos a comernos un menudito, vamos a comernos acá una corvina, vamos a comernos por acá unos churros, etcétera, ¿no? Siempre con mis hijos, yo, ¿no? Entonces, cuando él me dice, papá, voy a entrar a estudiar Gastronomía. cocina, me dijo, yo pensé que iba a entrar a una escuela. Bueno, cuando regresa y me muestra los papeles de que se había matriculado en la Universidad Hemisferios, ahí las cosas ya cambiaron para mí. Digo, Dios mío, ¿qué pasó? Porque en primer lugar, no es nada barato. Segundo lugar, ya es universidad. Entonces dije, ya está pensando de una manera muy seria. Así que ya entró, así que te apoyamos en todo y hemos apoyado en todo. Lo que ha llegado a Cosas Finas de la Florida, ¿dónde ha llegado? Es básicamente al apoyo que nosotros hemos dado a las ideas de Galo. Okay. ¿Cómo ves ahora la gastronomía ecuatoriana, Galito? Yo creo que el ecuatoriano cada día revuelve
sus recuerdos con la familia, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos, es volver a ser niños y recordar esos momentos lindos con la familia y que todo al fin del día se reúne en la mesa, ¿no? Y cada día le vemos al ecuatoriano más orgulloso, Más comprometido. más comprometido, más feliz, con orgullo ya de subir, se está pegando su guatita, su corviche, su ceviche ecuatoriano, su hornado. Y eso es lo que a nosotros nos encanta, porque comenzamos a reflejarnos en los corazones de ellos. Ecuador, capital gastronómica del mundo para el 2026 por Manabí. Increíble ventana para que el mundo sepa de lo que está hecho el Ecuador y a qué sabe el Ecuador. Que el Ecuador celebra sabores súper potentes que no tienen nada que envidiarle al mundo. ¿Y a qué- Entonces, pucha, por ese lado, súper feliz. Ok, ¿y a qué sabe el Ecuador, Galo? Sabe a comida. Sabe a un podium mundial ya mismo. Ya mismo. Ajá. Ya estamos a un pasito. A un pasito. Estamos a punto de caramelo, para usar sí. un término gastronómico. Ya se demostró la presencia de Galo en Madrid Fusión, el evento más importante de la gastronomía del mundo, cuando presenta un hornado, una fritada, un chicharrón, cuando presenta un seco de chivo, cuando presenta una colada morada. Se ve que nuestra gastronomía es única y grandiosa. Cuando presentó esa pata de cerdo con ese Eso fue ese cuero. en Fitur. No, En en Madrid Fusión. Fusión. Se quedaron locos los españoles al ver ese cuero. ¿Cómo logras eso, no? Ajá. Sí, entonces, Uno fue testigo de esas claro, sí vi. cosas sí vi, épicas. perdón. De esas hazañas. Tú estuviste ahí. Entonces, qué lindo, qué orgullo. Yo me siento bien orgulloso y creo que estamos a punto, Caramelo, como tú dices, de nosotros llegar. Y llegar con la cocina ecuatoriana. Con la tradicional, con la La 100% que es. tradicional. ¿Cuál es tu plato que comerías todos los días y no te cansarías de comerlo? Hay un lugar que nos encanta con mi papá y nos encanta ese plato. Es un ají de pata, Ají de pata. de cerdo. Ya. Ajá, increíble. ¿En dónde es ese? No he comido. ¿Cuándo me invitan? En la Con gusto, exquisita. estás invitado. Claro, Es de nuestros mi hueca amigos favorita. Camino. En la exquisita. La exquisita. Una hueca igual en Plaza 100 San años. Blas. Plaza San Blas. San Blas. En San Increíble, Blas. Hermosa. Linda plaza, además. Cha, hermoso Ahí en la lugar. subidita, en la Te cuesta. invitamos, está planteada la exquisita. invitación, la exquisita. Vamos. Ese plato algo es increíble. extraordinario, realmente. Un saludo para los amigos Ají de pata. Camino. Buenísimo. Algo, La pata me encanta. y creo que Borrajado de pata. Uy, ay. Qué cosa tan rica. yo creo que Se le hace la boca a tu papá. Es increíble. mira, Amamos. mira, Es como nuestro quisiera plato favorito. Quisiera aprovechar los micrófonos. Espero que esto llegue a las autoridades. No se me ponga político. Nosotros tenemos un pensamiento o un proyecto o una hipótesis de Galo y que me parece grandioso. Las huecas tradicionales o emblemáticas, porque existe aquí en el Ecuador, por ejemplo, la heladería San Agustín, como 182 años, Tradicionalísima. como justamente la exquisita 100 años, como Las quesadillas de San Blas. las quesadillas de de San Juan. El tropical que acaba de morir Carlitos Hidrobo. No, Qué entonces, pena. ¿qué es lo que pasa? No hay una política, por eso necesitamos la política de Estado. No hay una política que nos guíe a conservar la tradición, la identidad. Porque al final las huecas somos la esencia y el génesis de la gastronomía de Quito y del Ecuador. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? A mi amigo de las colaciones de la Cruz Verde. La Cruz Verde. Desde que llegó la noticia de que el azúcar era malo para la salud, ese negocio prácticamente está quebrado. Pero él sigue y continúa luchando. Y así muchas huecas y emprendimientos. Entonces, ¿cuál es el objetivo del petitorio que me gustaría que llegue a las autoridades? Hemos hablado con el alcalde, hemos hablado con la prefecta, hemos hablado con todos los que se ha podido. Crear un fondo o al menos eliminar ciertas trabas burocráticas, al menos, y si es posible incluso eliminar ciertos pagos como patentes, a estas huecas emblemáticas. Porque hay que ayudarlas y hay que mantenerlos y hay que incentivarlos. Lo que tú dices de los hervidos de tropical, ¿quién quedará? ¿Será que quedan los hijos?
y de morir el dueño se desaparecerá, a lo mejor por falta económica, pero ahí está el Estado, ahí está el municipio, ahí está la prefectura, que están obligados. Sí, sí. Y eso no es nuevo, porque en México... Coincido plenamente contigo. Yo creo que ahí es un tema de patrimonializar estos lugares y que el Estado se encargue de la subvención Total. de esos locales para que sigan siendo ya no solamente un tema de consumo cotidiano, sino un tema turístico al que tú reivindicas una tradición, un patrimonio y la identidad del país. Pero ¿por qué, Juanca? Y ese es el punto preciso, ¿no? Bueno, nosotros que vivimos esto desde dentro, entendemos la complejidad de qué sucede en esto. Entonces, para nosotros, si bien la historia ya cambió, pero esto sigue sucediendo en muchos lugares. Entonces, ¿qué sucede el día de mañana que cierre la hueca que tanto amamos? Porque las siguientes generaciones no quieren continuar con el negocio, porque no existe este factor de orgullo, no vemos este factor económico, porque las huecas de principio nacen por necesidad económica. Nunca lo vieron como un negocio futuro del cual puede sostenerse en su vida. No pensaron Sí. en crecer. Exacto. Mira, pasa con el tema de los destilados, por ejemplo, ¿no? Total. ¿Cómo está hoy cambiando el El tema de los chaguar y destilados en el país? Muchas de estas destilerías dicen, es que así hacía mi abuelo y así voy a seguir. Hasta que vino uno, en el caso tuyo, y dijo, no hay que cambiar esto, hay que hacer que esto crezca, hay que mejorar, innovar y con eso salir adelante. Sí, y lo que queremos tocar el punto es el patrimonio culinario, porque la cocina ecuatoriana ha sido muy celosa y se han mantenido las recetas de la familia así. Y el momento que estas huecas dejan de latir, se terminó el patrimonio culinario. Las personas que fallecen se llevan sus recetas. Y esto es importantísimo para la ciudad y para el Ecuador. Entonces, ¿cómo no quisiéramos seguir disfrutando de este lugar del que hablamos del centro de Quito, Los Hervidos Tropical, muchos más años? Y ese lugar como el bar más antiguo de Quito que debería seguir existiendo. Sí, deberían. Ahí ¿no? el municipio debe tomar las riendas de eso Y para mantener ojalá lo aquello. pueda hacer y lo tomen como un proyecto. Regresando a las cosas finas de Florida, ¿cuál es el plato tradicional, el top? Ese que se lleva todos los laureles. El más vendido. Sí, porque más repite la gente. El más vendido sigue siendo el hornado, pero precisamente porque en Cosas Finas de la Florida nace un agridulce distinto en el Ecuador. En el Ecuador, la mayoría de hornados se preparan de una forma muy semejante. Si bien cambian en ingredientes Sí, y pero con es similar, el guarniciones, sabor es igual. lo que cambia mucho es su agridulce. Entonces Correcto. tenemos agridulces salados, hay otros hechos con limón, otros con chicha. Y El en tradicional Quito creo que es con chicha, ¿no? es con chicha el tradicional y hay otros que ya son más ligeros, ¿no? Pero el de Cosas Finas de la Florida nace en la generación de mi abuelo, en la tercera. Él crea un agridulce. Alguna vez rebuscamos esto de cómo nace el agridulce de Cosas Finas y nos gusta imaginar algo porque nunca le preguntamos a mi abuelo, ¿no? Pero nos gusta imaginar que él, en la intención de continuar el negocio de mi abuela, buscó siempre ser diferente. Hacer algo diferente. Compartir quizás esa creatividad que tenía siendo cocinero y aportar algo al negocio de su esposa. Entonces creó este agridulce, base roja, más vegetal, que después se fue volviendo algo característico. Y en un estudio del comercio ellos sostenían que la principal diferencia entre los hornados del Ecuador es su agridulce. Es del agridulce, es Entonces, correcto. este agridulce a nosotros nos encanta porque ya ahora técnicamente que analizamos el plato del hornado, el hornado básicamente lo tiene todo. O sea, parte salada, parte suave, parte Crocante, jugosa, crocante, absolutamente dulce, todo. salada. Entonces, técnicamente es un bocado muy completo y muy sabroso. Galito, ¿cómo es ese agridulce? Bueno, yo nací en ese mundo, o sea, desde que me acuerdo ya probé. El agridulce, digo yo, el agrio. Yo me estoy agrio. adelantando. El otro Es que llama- se me hace agua la boca. cuando estás contando. A ver, llaman- ¿cómo es ese agrio? El chiriucho, no. Papá le hizo... El chirucho ese es con maní, papa, ¿no? Ese ¿O es es el el cariucho? cariucho. Ah, el No, cariucho. cariucho, no. Es la El disculpa. chiriucho le llamamos como al agridulce Ah, en ok. término. Chiriucho se llama. Sí, le dicen, ¿no? Ah, Verás, te comento que, bueno, es único. Como dice Garito, para comenzar, es el color, la textura. ajá. No Sí podemos tiene... decir los ingredientes, ¿no? ¿O no? Parte sí, Ah, sí, pues, cuente porque todo. está patentado, ¿no? Está Ya, patentado. no se egoísta ahí. Entonces, sí, básicamente trabajamos con un fondo de tomate.
más verduras, panela, sal, básicamente. Como casi todos. El agrio de Sangolquí es muy similar, sino que es líquido. Es líquido. Entonces se trabaja con chicha, se trabaja con panerita, sal, cebolla blanca, cebolla paiteña, culantro, tomate, básicamente. Todo picadito Cebolla y se deja un blanca. poquito que se fermente apenas y a comer. Sí, entonces, mira, yo me he puesto a pensar, digo, ahora entendemos el valor del ampliado, ¿no? Entre el dulce y el sal. Yo digo, desde antes la gente ya entendía esto. Ujú. Papá, hace unos 80 y más años, entendió este valor de dulce y salado que pega bien con el hornado. O sea, es justo con el hornado. Entonces, si tú, por hacer un experimento, pones unos camaroncitos ahí, ya imagínate algo extraordinario. Sí, ese es el... ¿Me de acuerdo de la historia del ceviche quiteño? Ceviche Que Ay, nació así de que no podían levantar la mayonesa en un club quiteño y alguien le puso un poco de salsa de tomate y salió ahí el ceviche quiteño, ¿no? Ajá. Querían hacer un cóctel de camarones, no le salió el tema con la mayonesa, no levantaba por nada. Le dijo a alguien, echémosle salsa de tomate con naranja y a ver qué sale, y así nació, ¿no? Y quedó el ceviche Por quiteño. eso nos gustan estos temas lampreados, es verdad. Sí. Es verdad. ¿Qué más te acuerdas de niño cuando te mandaban a vender esas cositas finas de ahí en la FAE? ¿Qué más había Verás, de interesante? lo que me ¿Eras del Guambra que se cogía un poco de moneditas y se compraba la melcocha o la espumilla? Porque somos de Ya está sí, grande pues, el guagua. sí, pues imagínate, la curiosidad, qué sé yo, no. A pesar que mamá siempre me daba mucho dinero. Yo nací con mucho dinero en mi bolsillo. Siempre, porque yo siempre trabajé. ¿Qué es mucho dinero? Qué sé yo, Lalo? para el colegio, no me acuerdo cuántos serían sucres, pero me imagino que 50 centavos, unos 2 sucres. $20. Pero en sucres hablemos. ¿Cuánto sería? Ya no recuerdo. 2 sucres. Bastante al día. Más, a ver, Más del día. Entonces, verás, te converso una anécdota. Le que les he conversado a mis papás, a mis hijos. Mamá siempre tuvo plata. Ya nos contaste. Y era una pequeñita gordita que se ponía esas bandas tipo follón. Y al lado derecho tenía un bolsillo que se amarraba dentro de la falda. Y ahí tenía, como decían antes, la muyapa. Ujú. Pero cantidades de dinero andaba mamá, con sus zarcillos caros y todo. Entonces, como yo trabajaba, como te digo, operaba el mote, entonces me imagino que mamá también le daba pena. Entonces, Claro. por eso es que toma, hijito, y yo siempre anduve con plata. Entonces, recuerdo que ya jovencito, comenzaron a venir ya los pantalones Levi's, por ejemplo, ¿no? Y ya en la ciudadela se manejaban esas cuestiones. Y uno también viendo, mamá, ¿sabes qué? Ayúdame, cómpreme esta. Y todo llegaba en el C-130 de la FAE. Claro. Al comisariato de la... Al comisariato de la FAE. Entonces, Ahí comprábamos las cosas. ¿Quién no ha comprado en el comisariato de la FAE? A ver, que levante la mano el que no ha comprado en el comisariato de la FAE. entonces mira que, bueno, le decía, mamita, ya no me alcanza esta plata, denme comprando un pantaloncito. ¿Dónde? Me acuerdo que la Amazonas era en El sitio época, de- era claro, el lo tontódromo. más lindo, que era Lujo. había unos almacenes hermosos, y a veces salía solito, ¿no? Y veía así, ya dejaba bien un pantalón, así que mamita acompañé para allá. Como yo era el último, además mis hermanos... que ya- Mimado. y claro, y mis hermanos ya trabajaban, también me daban dinero. Y bueno, yo a los 22 años probé un vaso de cerveza, así que no tenía vicios ni nada de esas cuestiones. Entonces, ¿Y en qué año te casaste, Galo? yo no recuerdo el año, pero yo tuve 26 años. Ok. Entonces, claro... Ya mayor para esa época, ¿no? Claro, 26, por Ya, esa época, 26. No, ahora antes- pollito. Antes de 26 ya. sí, sí. Antes era Ya viejo, ya. viejo, ¿no? Claro. Entonces, mira entonces le decía mamá, vamos a comprar un pantaloncito. Claro, mamá me daba muchos lujos.
para que yo tenía carro y todo. Como el último tenía el carro de la casa, que básicamente yo... Y había un buen negocio. Sí, gracias al Señor. Como nos sacábamos del aire, también teníamos dinerito. Entonces me iba, no me acuerdo el nombre, pero había un almacén de ropa norteamericana en la Amazonas y Cordero, me acuerdo. Entonces ahí vendían ropa norteamericana. Y entre comillas, ahí iban los pelucones a comprar. Y yo con mamá... Un esquinero que había unas gradas que se bajaban. Tenía unos 2 ventanales, ya me acuerdo, esos 2 ventanales, ya me acuerdo. También hemos comprado ahí bandanas, camisetas, zapatos. Ahí era... Y Iván que se vestía siempre con un pañuelo. El flaco, el otro día me fue a comer a Sí, la igualito, casa. sí, vestido igualito, bro. Sí, gordito. Sí, igualito con el pañuelo y todo. Lo que más Claro. Todos estamos ya, pues, más. Entonces, iba a comprar ahí y todo el mundo ahí pelucón, ¿no? Y con mamá, pues mamá con su folloncito, con su chalina y con su muyapa. Así que vamos a ver. Este pantaloncito, ¿cuánto cuesta? Era caro, Claro, porque era sí. norteamericano. Y mamá de mercado, por decirte un ejemplo, 100. Mamá, no, 20 de dejar, decía. Mamá, de mercado. Negociando. No, señora, no, es que no. Así que ya cansado de discutir el precio, a lo mejor no creerían o no creerían que mamá tenía plata, porque era humilde, su apariencia humilde. Pero ya nos poníamos de acuerdo, 1 o 2 pantalones, sacaba su Su muyapa. ¿cómo se llamaba? Verás. Bolsico, creo que le llamaba. Bolsico. No me acuerdo. Lo sacaba y ¡pra! Ponía ahí. Y ahí sacaba a contar los billetes. Pero no era unos 3, 4 días. Era Sí, un montón. y ahí de la venta, ¿no? Así que doblando los billetes y ordenando y tan, pagaba. Gracias. Y ya me conocían, pues, el flaco. Famoso. De eso me acuerdo, verás. Y eso nos conversó a mis Iba hijos, siempre ¿no? vestido de jean. Claro. De jean, Hasta ahora. chalecos de jean, botas puntiagudas, puntas. Sí, me conocí. Sí le conociste a mi papá. Conocí, Yo me acuerdo que cuando era pelado todavía, mi papá usaba botas así como esas picudas. Claro. Sí, y ahí también me compré unas 3 chompitas tipo Apache, me acuerdo, así, Ajá. con flecos. Me gustaba. Claro, Esa vestirse era bien, claro, los gustos no hay para que nada. teníamos, ¿no? Porque yo no Y- tenía vicios. ¿Y ahora cuáles lujos te das, Galito? Bueno, ahora ya, ¿sabes qué? ¿Estar con la familia? La vida me ha enseñado a valorar otras cosas. Ujú. Por ejemplo, estar con mi hijo feliz. Yo les veo siempre juntos, ¿no? Ujú. Les veo eso es importantísimo y habla muy bien de ustedes. La verdad Así que, es. la verdad que me siento contento y feliz de los logros que tienen y sobre todo de la visión que Galo Miguel tiene de lo que son las cosas finas de la Florida. ¿Cómo eran esos primeros años antes de que tomes la decisión de ser cocinero? Bien difíciles porque, a ver, tendré unos 22 años, estudiaba gastronomía, mi papá siempre fue una persona estudiaba arquitectura, mi papá era una persona muy seria, ahora mi papá es lo contrario, mi papá es una persona dulce, amable, sonriente, antes era muy serio, muy estricto. Pero más bien eso era responsabilidad, ¿no? Creo Claro yo, que de sí. sacar adelante la familia y una cosa que le transmitieron sus padres, ¿no? De seguir con el negocio y sacar adelante. Y cuando llego a la universidad, claro, ya no tenía tanto control de mis padres, porque ya la vida cambiaba, o sea, ya en la universidad eres tú solo y Claro. ellos me decían, entonces, claro, cuando uno vive un régimen así muy como autoritario y llegas a una parte a lo contrario, comencé a disfrutar lo que pasa en la universidad, las fiestas, los amigos y eso, ¿no? Pero yo ya tenía otra idea del negocio, entonces buscaba tener algo mucho más ordenado, que se vea mucho mejor. Y era conflictivo con mi papá porque le entiendo ahora, ¿no? Ves un muchacho que está divirtiéndose en la vida y quizás no le ves tan serio como los siguientes años, entonces no confías en las propuestas que propone porque no estás centrado en tu negocio. Entonces era difícil para él confiar en las ideas que yo proponía. Entonces para mí era una lucha con él. Pero ahí es donde mi mamacita es la cómplice, ¿no? Mi mamá siempre fue la cómplice de todas las cosas que eran prohibidas. En mi familia era prohibido tener arete y yo soy el único de la familia que tiene arete.
prohibido tener tatuajes, yo tengo tatuajes, prohibido ser grafitero en una familia de militares. Claro, y estaba yo mal visto, pues. soy escritor de graffiti ya 15 años, creo, y después lo profesionalicé, ¿no? Y ella era la cómplice conmigo, entonces, claro, ejemplo, cuando yo entro a ser escritor de graffiti, pucha, mi familia me detestaba, ¿no? Entonces mi padre dice, bueno, si esto es en serio, tienes que profesionalizarte para dejar de ser como el común. O sea, Y siempre dando buenos consejos. siempre, mi papá ha sido una Y persona que me ha dado sacando, los sí, mejores tienes que consejos ser de el la vida. mejor. Totalmente. Y de ahí mi madre, cuando le digo, mira, mi visión es este, que ni sé qué, y ella, "Pucha, pero es que es muy complicado". Le decía, necesitamos crear un plato que se llame la bandera quiteña. Por ahí, porque en uno de los festivales que nosotros coparticipábamos, veíamos que, o sea, yo veía que un plato de los más vendidos era Era la bandera, bandera, la la bandera guayaca, como sea. Decía que es que es un plato increíble, ¿no? Muestra mucha Que riqueza lo de la costa. popularizó, si no me falla la memoria, Abdalá Bucaram. Claro, con su tema de la guata y tal. La guatita, guata ceviche, guatallarín, todo eso, y sacaron la bandera, ¿no? Entonces, cuando yo busqué una bandera serrana, no existía, No hay. no había. Y yo decía, le voy a llamar la bandera Pero, serrana. perdón, Galo, como bandera no hay. Y con otro nombre, esa mezcla de lo que es la bandera que ahora nos contarás, ¿tampoco existe? No existe. Ok. Y Entonces, ¿qué es la bandera? entonces yo le iba a llamar la bandera serrana, pero decía, pucha, a mí me encanta donde yo vivo, ¿no? Vivo en Quito, en la ciudad más hermosa del mundo. Estos lugares, Quito es un privilegio, vivir en el Ecuador es un privilegio. Y como soy bien orgulloso de ser quiteño, le llamé la bandera quiteña. Longo quiteño. Longo quiteño. Todos somos longos quiteños. Pero mi mamacita, mi papá no creía en esto. En la bandera. No creía en la bandera. Ya. Entonces, una de las cosas más fuertes que me llegó a decir una vez cuando yo decía, mira, tenemos que entrar en plataformas, tenemos que crear esto. Y me dijo, mira, mijo, yo llevo 50 años haciendo las cosas Así. y así funciona. No vas a venir tú, que estás muy joven, a decirme qué tengo que hacer. Es lo que hablábamos hace Claro, un rato. entonces, para mí fue Un shock. un shock de recibir una devolución de esta. Entonces, era muy difícil convencerle. Entonces, mi mamacita siempre fue mi cómplice, ¿no? Entonces le dije, mira, este es un plato que va a funcionar aquí en adelante, pero tienes que confiar en mí. Entonces me dice, ¿qué vas a hacer? Voy a contratar un fotógrafo profesional y le contraté al mejor en ese momento, que era el Foco. Y ahí comencé, cuando ya comencé a entrar en involucrarme en el medio gastronómico, que he contratado fotógrafos de bodas para hacer fotos y De después gastronomía. que no servían en lo absoluto, ¿no? Claro. Entonces comencé a entender de que hay alguien especialista para esto. Entonces contraté un fotógrafo gastronómico. Y contratar una hueca, contratar un fotógrafo gastronómico, Claro. está muy lejos de la visión primero y después hasta en cuestiones de precio. Hagamos un stop ahí porque estamos yéndonos un poquito más allá. ¿Por qué no creías en el tema de la bandera, Galo? Quizá porque ya estaba cansado. No, una. Dos, yo decía, de comer hornado y comer fritada y comer charrón, porque Está pesadísimo. pesado. Creo que por ahí. Después Pero son cuando... golosinas. Claro, pero ahora de entiendo. guagua no habrás comido una caja de chicle solito. Ya, sí. Hay que comer una anécdota. Te voy a comer una anécdota. Resulta que papá era cocinero y cocinaba extraordinario, papá. Y una de las cosas que me encantaba de papá era que cocinaba las conchas, le hacía ceviche de concha cocinada. ¿Has probado? Sí, Es diferente. totalmente sabores. Súper diferente. Y a mí me encanta esa cuestión. Entonces, así ahí siempre nos acostumbró papá a darnos poquito. Era muy sabroso, pero decía poquito. Papá, otro poquito, acostúmbrate a comer las cosas buenas, se come poco. Siempre decía Ya. esa cuestión. Así que decía, cuando yo tenga plata me de comprar unas 100 conchas y me hago ceviche yo. Y llegó un momento que ya crecí, pues, y ya algún rato ya tuve mi dinero propio. Y me fui al mercado. Me compré 100 conchas para mí y mi esposa. Y me hizo un ceviche de los que hacía papá, que hasta ahora hago. Algún rato también estás invitado. Gracias.
Uy, hermano, la noche que va a avanzar, joder, con mis 100 conchas, Dios mío, claro, algo así pasó O sea, pensabas que era eso demasiado la bandera. Sí, O sea, hablando por la experiencia. de pronto fue eso, ¿no? ¿Y cuánto insististe, Galo Miguel, en el tema de Yo la bandera? comencé ya a entrar en el tema digital porque sentía que lo que le faltaba a Cosas Finas era comunicar lo que hacemos. O sea, tú porque seguías metido en la cabeza la bandera y tenías que demostrarle a tu papá tenía que que iba a funcionar. demostrarle que tenía que Y funcionar. la forma de hacerlo era fotografía, redes. Es que yo ya nací en otra época muy Sí, distinta a él sí. y ya comencé a crear, y yo creía que las redes sociales era el futuro. Y ha demostrado el que en el futuro. tiempo es el futuro, ¿no? Entonces, o Estamos sea, en redes ¿cuál es sociales. lo siguiente que tiene que pasar? Es comenzar a mostrar las cosas desde una forma un poco más bonita. Sí, porque la cocina, Estéticamente mejor la presentada. cocina ecuatoriana es increíble. O sea, en la cocina Sí, ecuatoriana visualmente tiene es una sabores locura. potentes y cuando le muestras sí, esto al sabor. mundo, el mundo se queda increíble, Sí, sí. ¿no? Entonces, y me pagué una sesión de fotos ahí con mi mamá y echamos unas fotos y él no confiaba. con la cómplice. Obligado se tomaba las fotos y bueno, tú verás. ¿Y bravo o...? Molesto porque no sí, entendía. O sí sonreía. Le Bueno, tocaba no obligarse. entendía, la verdad. Es la Le verdad. tocaba reír. Si no... Y- ¿Y cómo es tu mamá? ¿Tu mamá también es estricta? Sí, Mi mamá es lo contrario, mi mamá es súper dulce. pero contigo. Y Galo, contigo, ¿te pone en línea recta o no? Bueno, verás, te tengo que decir, yo tengo que agradecer a Dios que Dios me entregó una gran mujer, en todo sentido, trabajadora, humilde, muy creyente en Dios, practicante, y siempre que me voy a acostar agradezco a Dios por esa bendición. Por esa mujer que tienes. Así es. ¿Cuántos son en familia, Galo Miguel? Nosotros somos 3 hermanos. Tres. Tres. Tres de hermanos. Ok. Claro, antes familia numerosa, pero ya se van achicando. Sí, ya, el tiempo tampoco da para eso, ¿no? Hoy día además ya hay televisión Todo es más caro. y igual. redes sociales. Todo es más caro. Bueno, entonces va a la sesión de fotos. Ah, Hay tu hice- papi, el personaje principal. Y yo ya comencé a crear la red social sin que él sepa, motivado por mí mismo, invirtiendo mi billete. Y yo sabía que algún día iba a funcionar. Entonces, claro, mi papá lo que buscaba era, si quieres entrar a la cocina, a Cosas Finas, tienes que aprender a cocinar como se cocina aquí. Y es mucha carga, estar en cocina es muy duro. Y yo veía las cosas desde otro punto. Entonces, yo le decía, mira mamá, voy a hacer esta cuestión, estoy comenzando ya a manejar esto y voy a crear la página y lo vamos a subir. Y si es que logra salir el proyecto que yo tengo, chévere. Y si no, no pasa nada. No pasó nada. Entonces, montamos con ella, creamos el plato y le dije, esta es la forma como tiene que salir. Entonces, ya por detrás comenzaron ya a nacer estos foodies que compartían la comida y uno de ellos me llamó y dos entre ellos que me parecían muy importantes, Bárbara Gijón Ajá. de Quito Quito Restaurantes Quito Restaurantes. y la de Quito Eats. Ajá. Se llama, me olvidé ahorita, Mara Serrano. Ellas fueron de las primeras personas que vinieron a Cosas Finas cuando nació la bandera quiteña. Entonces me llamaron y me dijeron, oye, queremos conocer esta cuestión, ¿no? Nos parece increíble. Y entonces conversaba y me decía, ¿cuál es tu forma de ver esto? Y le contaba y me decía, pucha, tienes oro en polvo en las manos, algún día lo vas a lograr. Y comenzó a replicarse esto, ¿no? Porque la bandera quiteña es un plato generoso que habla de 3 productos principales, de 3 formas de comer el cerdo distinto con las guarniciones y habla muchísimo de la riqueza de cómo comemos los ecuatorianos. Obviamente ya en redes sociales esto era un boom que comenzó a surgir, entonces no existía una bandera quiteña y menos con hornada frita de chicharrón, entonces era una golosina para los quiteños que sigue siendo. Y un día que estaba en mi habitación, mi papá me dice, quiero hablar con vos. Y le digo, ¿qué pasa? Dice, llevo vendiendo 12 banderas quiteñas y no sé qué es la bandera quiteña. Y el día de mañana tengo 2 entrevistas y no sé qué es. Ahí le dije, ¿Qué hiciste? llevo varios años intentándote contar que esto funciona. Ya. Entonces le dije, te va a tocar entender qué es lo que yo quiero hacer. Entonces me dijo, bueno, mañana tengo 2 entrevistas, así que explícame qué es la bandera quiteña y te va a tocar contaste. acompañarme. Y le dijiste, pero papi sí le hice caso, no son
grandes platos, no son chiquitos. O eso, no, la bandera quiteña es un La bandera plato es un plato para compartir. tuco, es un plato Entonces, tuco. luego fue teniendo sentido porque lo único que hice yo era reunir las tres cosas que siempre se cocinaron en Cosas Finas de la Florida, ¿no? Fue hornado, fritada, chicharrón. Y lo que pusimos son todas las guarniciones de estos platos, ¿no? Plato de bienvenida siempre es el que yo recomiendo que la gente coma cuando va a Cosas Finas por primera vez. ¿Por qué? Porque para ir a una hueca generalmente quiere acompañado, ¿no es cierto? Vas acompañado y vas a disfrutar algo para compartir. Entonces, mucha gente dice, para nosotros Cosas Finas, lo mejor de Cosas Finas es el chicharrón. O para mí es la fritada, para mí el hornado. Entonces, creo que las porciones, como son muy generosas, están diseñadas para que una persona coma un plato y termine satisfecho y mucho más que satisfecho. Entonces, comerte un chicharrón adicional, pucha, es imposible. Claro. Y más comerte otro, Claro, entonces no, hay que ir pues ya es- acompañado para disfrutar los sí. tres y saber cuál es mi favorito. Claro, le va a pasar Entonces- como a tu papá que estuvo mal la noche después de las 5 comerse algo así. Te escucho hablar mucho del tema del manejo de redes, de cómo debe ser el cambio en el restaurante y eso, pero no te escucho hablar de cocinar. Bueno, seguimos cocinando ¿Te metes en la cocina a hacer todo, cosas? todo el tiempo. O sea, sé que lo haces, Ajá. pero cuéntanos, ¿cómo es? Sigue apasionándome cocinar. Toda la vida para nosotros el cocinar es un acto de amor. Cocinamos para nuestra familia y sobre todo cocinamos para nuestros clientes ahora. Quizás lo paso a segundo plano porque pienso que necesitamos crear procesos para mejorar y que las cosas cada día sean mejores para nuestros clientes, que es a los que nos debemos. Entonces, tengo otras cosas que hacer además de cocinar y no puedo quedarme en la cocina todo el tiempo. Manejar redes, manejar proveedores, escucharles a los clientes qué es lo que quieren Cosas Finas en la Florida. Creo que me gusta mucho poder saber qué es lo que nuestros clientes quieren de aquí en adelante para sostener el negocio, ¿no? Entonces, lo que buscamos nosotros es cada día responder a sus necesidades y a lo que ellos quieren. Porque al fin y al cabo ellos son quienes ponen el motor en Cosas Finas de la Florida. Correcto. Galo, ¿qué es para ti cocinar? ¿Qué significa cocinar? Tú que desde niño has estado metido ahí en los fogones. Bueno, ahora yo ya le reinterpreto, Ajá. porque antes, te digo, era una obligación. Mm. Entonces, más bien era una rebeldía, ¿no? Ujú. O sea, Pero había que hacerlo. había que hacer. Si no, ¿qué pasaba? Había que hacer. No, ni pensar, pues papá era un... Ya solamente Estricto. viéndole ya era... Ya, había miedo. A más de respeto había miedo, sí. Ahora, cocinar, yo muy poco cocino ya, ¿no? Pero cuando yo cocino lo hago con muchísimo amor, gana y soy muy exigente en la cocina. Yo cuando cocino, mis hijos, mi familia acaban porque yo creo que el elemento que llena todo esto es el amor. Es una expresión de amor la cocina. O sea, cocinan en familia. Se juntan. Seguimos Pero también cocinando. decías que le cocinabas a tu papá. Sí, ¿Qué le cocinas a tu papá? Que no es el de la carta de Cosas Finas de Florida. uno de los platos que más le gustan a él es el ceviche de concha. Entonces, para nosotros, el cocinar para la familia es volver a sentir el amor que a veces el ajetreo, el movimiento que tenemos no nos permite compartir. Entonces, para nosotros es estricto el ¿Qué día, compartir y comer. ¿Qué día le dedican a la familia? ¿Qué día? Últimamente creo que más el lunes, porque es el día que yo descanso en el valle y voy y les Sí, porque, estoy con ellos. porque para los restaurantes el fin de semana es a full. Para el cocinero en sí es el lunes. Ujú. Porque el fin de semana y feriados es donde se recupera realmente, ¿no? Entonces, sí. Más ahora cuando Galito con su local cierra los lunes, entonces nos reunimos, tratamos de ir a un balneario o ir a comer en algún otro lugar o cocinar en la casa. Ujú. Sí, sí. Y yo creo que eso nos ha unido más, mucho más. Entonces, yo, como te digo, yo vivo ahora realmente feliz. Eso es importante. La palabra chef, ¿qué significa la palabra chef? Jefe. Porque Jefe. todos
todos los que cocinan dicen que son chefs. Nosotros creemos que seguimos ¿Consideras sí siendo o no? cocineros ecuatorianos. A mí me gusta más la palabra cocinero. Totalmente. Bueno, te llaman chef, pero creo que la gente más elitista. Nosotros seguimos siendo cocineros ecuatorianos, bien orgullosos de lo que hacemos. Creemos que lo que nos causa más orgullo es primero cocinar para nuestra gente y luego compartirlo con el mundo, que se merecen probar la cocina del Ecuador. Ujú. ¿Cómo venderías tú el país fuera? Yo creo que Desde la gastronomía. desde la gastronomía es que el Ecuador está, para mí todo en mi mundo puede ser, gira todo en torno a la mesa. En la mesa se toman las decisiones más importantes de la familia, en la mesa se conversan los problemas y en la mesa se celebra, ¿no? Entonces, el Ecuador está, para mí hay cosas fundamentales que hay que vender del Ecuador y es su cultura, su tradición, su gente y su producto, ¿sí? Vivimos en la mitad del mundo. Somos el ombligo del planeta, del cual deberíamos estar muy felices. La situación geográfica hace que nosotros tengamos el mejor producto del mundo. ¿Por qué? Porque el sol cae perpendicular y nosotros tenemos la mayoría de productos casi en todo el año. Lo que no sucede en otros países, la estacionalidad te hace que tengas conservas y nosotros tenemos el producto muy fresco. Además tenemos una tierra demasiado rica, somos el país con mayor diversidad por metro cuadrado, lo cual hace que ni siquiera hayamos descubierto todas las plantas y variedades que existen de frutas. Queda muchísimo por descubrir en el Ecuador. Ecuador ha sido realmente uno de los tesoros mejor conservados de América que el mundo merece conocer. Y tenemos productos increíbles, o sea, esto lo valoras cuando sales del país, ¿no? Solo ahí entiendes por qué el Ecuador es el Ecuador. Te das cuenta de porque lo ves que somos. su calidad de producto, que es increíble, es muy superior a la del mundo. Nuestra gente, somos gente cálida, amable, que estamos contentos de recibir a la gente y que intentamos hacer que la gente realmente se sienta muy bien cuando nos visita. Somos gente muy hospitalaria. Estamos llenas de tradiciones, de culturas, de fiestas populares, que son lo que nosotros tenemos que venderle al mundo, ¿no? Porque son estas cuestiones que cuando uno es extranjero, quiero conocer qué sucede en el Ecuador, ¿me entiendes? Entonces estar en un Inti Raymi, en estar en una de estas fiestas Mama Negra y estas cosas tan importantes, son cosas que no suceden en el mundo. Entonces, además de eso, tenemos una forma de cocinar que está muy, muy unida con el producto, con la tradición, con las festividades y que sobre todo aquí en el Ecuador no vas a encontrar sabores muy redondos, sino vas a encontrar sabores súper potentes. Entonces, para mí, lo que me emociona mucho en la vida es encontrar esto, ¿no? Encontrar una ciudad que brilla, que su cielo todo el tiempo, casi todo el tiempo está azul, que su gente es súper cálida, que comer aquí es una cosa de locos. El Ecuador lo tiene todo. Entonces vivir aquí es un privilegio y pienso que en estos factores es lo que nosotros tenemos que comunicarle. Así no estemos dentro de la gastronomía, nosotros como ciudadanos tenemos que venderle esto y comentarle al mundo qué es el Ecuador y por qué tienen que venir y visitarnos. Correcto, nos sobra mucho, Galo. ¿Qué nos falta? Solamente recordar y agradecer. Hay una organización que se llama AEI, Alianza para el Emprendimiento e Innovación, que veo que ha tomado con responsabilidad lo que se debe hacer. Y están copiando básicamente lo que hicieron en Perú con APEGA. APEGA fue una organización privada que tomó con seriedad la gastronomía peruana y le llevó a donde ha llegado. Entonces yo creo que AEI está haciendo eso. Está haciendo un trabajo extraordinario, está posicionando la gastronomía y la identidad de la gastronomía en nosotros. El problema del ecuatoriano, vuelvo a repetir, es la falta de identidad. Hace unos 3 años recuerdo que ahí con Quito Turismo nos invitaron a un congreso en la Universidad Andina y se hizo talleres y se descifró, y entre otros problemas de la gastronomía ecuatoriana era la falta de identidad. Yo creo que cuando el ecuatoriano tenga orgullo de su identidad, nos fuimos para arriba. Es lo único que nos detiene. ¿Cómo logramos eso, Carlos Miguel? Yo creo que son dos cosas lo que necesitamos. Más, ¿qué se debe hacer? A ver, dos cosas para contestar esto antes. Dos cosas. Gastón Acurio
cuando le presentaron el Ecuador, dijo que lo único que le faltaba al Ecuador era tiempo. Sí, entonces recibir una devolución de él, que es un pilar grande en la gastronomía, es increíble porque comprendió que en el Ecuador no hace falta nada más que este tema de orgullo. Y lo dicen Sí. otros cocineros más importantes que han venido, ¿no? Ujú. Nada Entonces, más que... ¿qué nos falta como, Y usan nuestros como productos fuera total? y los transforman y quedan... Así es. ¿Qué nos increíbles. falta como ecuatorianos? Es contarle al mundo de lo que estamos hechos, mirar nuestros productos, nuestra gente, Comunicación. nuestra cultura con orgullo, Historias, ¿sí? comunicación. Y luego contarlo. Porque nos hace a nosotros mucho orgullo ahora tomarle una foto, un hornado y compartirlo con el mundo. Nos hace mucho orgullo tomarle una foto, un corviche, porque la gente no entiende estos sabores tan potentes y contarle de que esto existe aquí. Entonces, cuando diga, yo tengo muchos amigos de varios países y me dicen, oye, todo lo que subes es increíble. Y le digo, tienes que venir a probarlo. Entonces, esa motivación de contarle nosotros como ecuatorianos de lo que estamos hechos hace que el mundo quiera venir a ver lo que es el Ecuador. Entonces, Y que los ecuatorianos nos creamos lo que tenemos, ¿no? es que lo tenemos todo, es solo que cuestión de comerlo creernos. nuestro- comerlo nuestro Una de es- las cosas que nos ha cambiado a nosotros como cosas finas es primero creernos que lo que hacemos es increíble. Es increíble. Entonces, solo para contarle al mundo de que lo que hacemos es increíble, tenemos que creernos primero dentro de que lo que Es que hacemos es es increíble. increíble. No, y es Sí, increíble. porque lo es. Ya después entiendes detrás de cocina y cómo se prepara, por qué es increíble, y después vas más profundo y entiendes los productos del Ecuador y por qué son increíbles. Galito, ¿qué producto del Ecuador es el emblemático? ¿Qué consideras El tú hornado. que- De una, ¿no? Y para ti, Galo Miguel. Pucha, hay un montón, pero últimamente el que me llama muchísimo es el cacao, el café. Ujú. Tenemos un café increíble, ya somos el origen del cacao. cacao. ¿no? Sí, en el Ecuador han pasado cosas Sí, es así. increíbles estos años, de los cuales tenemos que contarle al mundo de que el mejor café ecuatoriano, el mejor café del mundo está aquí en el Ecuador, Ujú. y que el origen del chocolate y el chocolate fino de aroma está aquí en el Ecuador. Son cosas increíbles que el mundo lo celebra y que estamos aquí. Ujú. Entonces, tenemos muchas cosas de qué hablarle al mundo con orgullo, ¿sí? Aquí se producen los mejores camarones, los mejores atunes del mundo, rojo, cacao, pucha. Hay muchas cosas el Ecuador interesantes. exporta fruta increíble al mundo. Chicos, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad que ha sido interesante. Me gustaría hacer un capítulo 2, pero invitando a tu mamá. Uy, mi mamá. Que venga y se sienten ahí ¿Sabes a qué? conversar con tu madre porque estoy escuchando cosas Algo, historias de ella. claro, algo importante es, para mí, ejemplo, es esto, ¿no? La complicidad, que es muy difícil lograrla. Entonces mi mamá siempre fue la cómplice de su hijo. Y esas cosas te llenan el corazón. O sea, es un tema muy sensible de alguien creyó en mí. Entonces, ella, nos encantaría también escucharle y saber qué pasa desde su punto de vista. Me Porque encanta. a la larga ella sigue siendo, o sea, la primera, de pronto a veces mi padre ni yo estamos en los negocios, pues estamos en reuniones de otras cosas, pero a mi madre siempre la vas a encontrar. O sea, ir a Cosas Finas de la Florida es ver a una persona que siempre ha estado ahí y es mi madre. Me encanta escucharte decir eso. Me emociono contigo. Veo tus ojos que se llenan de lágrimas al hablar de tu madre y eso, De habla, la eso felicidad. habla muy bien de ti. Eso habla muy bien de ti. Ha sido una charla interesante. Repito, me gustaría tener el capítulo 2 con los Pizalaza, pero Un honor, Juan. con tu mamá y con tu esposa. Gracias. Que esté aquí, nos acompañe y nos cuente cositas de esas que muchas veces no se saben, ¿no? Nos cuenta. Y este Foodcast no es de comida solamente. Aquí vamos a hablar de las personas, de las historias dentro de la historia, de quién está atrás de esos fogones y por qué tienen lo que tienen. Así que gracias por habernos acompañado. No, gracias, Juanca, por la invitación. A ustedes, chévere. Dios de paz. Seguimos conversando un poquito más. Me emocioné también. Soy bastante emotivo en esas cosas y ver que te emocionaste y se llenaron los ojos de lágrimas, fue hermoso. Yo hace unos días analizaba un poco mi historia y también, claro, regreso a ver el camino que yo he tenido. Es un sueño, o sea, muchas personas soñamos como cocineros en estar en los lugares donde yo he podido estar, pero más allá de ello pienso que algo que disfruto muchísimo es el sueño de todos los cocineros o de profesionales, que es cocinar con tus padres. Entonces, yo tengo la posibilidad de disfrutar de ellos, o sea, de cocinar con ellos, de hacer. En nuestra familia lo que pasa es que este tema generacional es cuando tú te acabas
te siguen tus hijos. Ujú. En mi generación logró cambiar esa cuestión. O sea, logra cambiar esto porque yo soy parte de ellos. Soy parte de su generación. No soy parte de quienes heredan el negocio completo, sino he sido parte de quienes en el medio se han inmiscuido y ha cambiado las cosas para ellos. Y eso me hace muy feliz. Formas O sea, parte del proceso. del proceso. Del Formo proceso parte de y- crecimiento. tengo la oportunidad de disfrutarles, que es algo que generalmente no pasa. O sea, Correcto. la gente Ajá, ajá. se Hereda. terminan sus padres, Hereda y fallecen y empiezas tú. ujú, Yo tengo la posibilidad de disfrutarles. estar con ellos. Y no, y más que nada, la posibilidad de haber sido libre, de haber escogido lo que quieres, pero el ADN jala. Y adentro Sí. de tu ADN está la cocina. A pesar de que ha habido ahí la complicidad de Don Galo, que te llevaba a comer esas corvinas de ahí y contarte una historia. Claro. Bueno, sea, yo les he enseñado a comer todo, ¿verdad? Sí, Eso es sí. bueno. Cachos. Otra cosa de las que yo cuando era niño me acuerdo, pucha, para mí era difícil comer. Mi mamá me obligaba a comer. Si no me comía un plato, me tenía que comer dos. Dos. Me decía, algún día en la vida te va a servir esto. Entonces, ahora entiendo por qué yo iba a comer donde mis amigos y todos y dicen que como con mucho gusto y puedo comer todo. O sea, yo hay cosas que me gustaría, de hecho, comer que no son fáciles de acceder, como culebra, yo qué sé. Hay cosas raras que me gustaría una vez por la vida probarla. A ver a qué sabe. Claro, pero entonces en Una sabe a eso, pollo. ay, yo puedo comer lo que haya. Entonces somos muy golosos para mí, con mi papá siempre compartimos. Es como la cocina reúne, Reúne, o sea, es el motor para o sea, quizás porque yo soy cocinero es lo más importante el poder disfrutar con él. Entonces siempre como somos bien golosos es vamos a probar esto, vamos a comer esto. Y ahora más curiosos porque ya estamos en un medio gastronómico donde el Ecuador vende cosas increíbles al mundo y ya tenemos los Best 50, entonces también queremos probarlos, queremos saber qué hacen los ¿Qué hay? cocineros en su Correcto. mundo. Es bueno, es parte de la curiosidad, del aprendizaje y del camino que están siguiendo ustedes. Así que bueno, esas invitaciones a comer esas golosinas que dicen Eso que está son increíble. golosos, queda pendiente. Oye, Claro, Ese ají de pata. solamente tú ordenas. No, como ustedes dicen, Juanca, vente tal día, ya vamos. armamos ya, un bueno. cevichite y pruebas Y que el estamos- ceviche de concha cocinada que para sí el he lunes, comido, pues. pero Puede ser. El lunes. próximo lunes. Necesitamos. Hecho. Oído. Listo. Chicos, gracias. Bueno, a ti, Juanca. Gracias. Muchas gracias,